Bien, buenas noches a todos. Vamos a reiniciar el proceso de clases después de un breve descanso que tuvieron de las vacaciones. Espero que lo hayan pasado bien. Y bueno, nada más para empezar, quiero recordarles que para esta semana tenemos programado un laboratorio que sería el primer laboratorio del segundo periodo. Así que el día sábado va a estar disponible desde las 24 horas para que ustedes puedan igual entrar y consultar o realizar el examen. El examen que les voy a poner ese día básicamente es un examen práctico de las últimas cosas que hemos estado realizando durante las últimas fechas, son las últimas clases. Así que es importante que hayan practicado anteriormente todos los ejercicios que hemos hecho durante el desarrollo de las clases. Hemos hablado acerca de índices, que fue lo último que vimos en la clase anterior. Hablamos acerca de transacciones. Hablamos, hablamos acerca de transacciones. Hablamos acerca de las combinaciones avanzadas, el uso incluso de bloqueo de archivos, de uso de variables, que son las cosas que básicamente vamos a estar elaborando, vamos a estar evaluando. Así que traten de hacer esa parte de los ejercicios para que estén ya listos para el laboratorio. Vamos a cambiar un poquito la parte de la dinámica en el laboratorio. Ahí yo les voy a colocar una serie de preguntas, pero en esa serie de preguntas ustedes tienen que realizar una captura de pantalla de su máquina virtual o la consola donde estén ejecutando su aplicación, donde estén ejecutando la consulta con los resultados obtenidos. Además en el examen, además de escribir en la parte donde se pone la respuesta, además de digitar la consulta que yo les voy a solicitar o las consultas, si son varias, ustedes deben de colocar abajo en una captura de pantalla a través hacen una captura, lo guardan en un archivo y luego lo insertan y ahí ya les va a aparecer, ya les tendría que aparecer los resultados que obtuvieron con la consulta. La idea es que capturen por completo toda la pantalla para que podamos observar que realmente ustedes ejecutaron esas instrucciones. Deben de considerar que si esas capturas de pantalla no van adjuntos al archivo, pues no es válido el punto de la respuesta que se vaya a colocar. Así que deben de prepararse con anterioridad para poder ejecutar esas instrucciones. Son, como les mencionaba, ejercicios que ustedes tienen que ir contestando sobre consultas. Algunas probablemente ya están en las guías que yo les mandé. Si han estado realizando la guía, pues nada más tienen que volver a escribir algunas consultas que les he colocado dentro de esa guía. Así que esperaría que les sea más fácil. Vamos a hablar siempre de la parte de las combinaciones, desde ahí vamos a empezar a evaluar, así que empiecen a leer un poco acerca de la parte de las combinaciones, donde mezclamos varias tablas. También un poco de repaso acerca de el uso del like y el reqxp, que ustedes ya más o menos lo vieron. Eso también va a venir en esa parte del examen. Consultas de agrupación para que puedan sumar, para que puedan determinar máximos, mínimos, promedios, que también es parte de lo que hemos estado viendo. El tema que tocamos hace algunas clases, que eran la parte de las subselecciones, el uso del union, el uso, bueno, las combinaciones como el left join, inner join, right join, como lo hemos visto. Traten de repasarlos para que puedan entender muy bien cómo se van a realizar los ejercicios. Y eso básicamente. Así que por lo menos todavía los índices no se los voy a evaluar. Eso que vimos en la clase anterior todavía no va a aparecer, pero sí los videos de las clases anteriores para que los puedan estudiar. ¿De qué vamos a hablar este día? Voy a entrar primero a MySQL. ¿De qué vamos a hablar justamente este día? Vamos a trabajar con la parte siempre
utilizar los índices, pero vamos a ver un comando muy especial que tiene que ver, lógicamente, con este tema, que es un comando que se llama explain. Es un comando que viene incluido dentro de la versión de MySQL y que les va a ayudar de mucho para que ustedes puedan optimizar algunos de los resultados que puedan obtener cuando se estén realizando consultas. Ya vimos en las clases anteriores que una de las grandes ventajas que tiene el uso de los índices es que podemos acelerar en la obtención de resultados al momento que nosotros realizamos consultas entre dos o más tablas, cuando hacemos combinaciones entre datos que se encuentran entre dos o más tablas. Normalmente cuando hay un gran volumen de información y las tablas no se encuentran indexadas, lo que hace MySQL es realizar un recorrido completo de la tabla. Eso significa que si la tabla tiene 1 millón de registros y yo ando buscando alguno específico, por ejemplo, las facturas emitidas durante el año 2010. Entonces, él va a recorrer todas los registros que tenga la tabla facturas hasta el final para poder obtener ese resultado, porque no se encuentran ordenados. A diferencia si lo hacemos con un índice el algoritmo va a ser muchísimo más rápido, va a poder encontrar los valores muchísimo más fácil y nos va a devolver los resultados en muchísimo menos tiempo. Pero esa es, como les digo, la ventaja de utilizar esos índices. Ahora bien, ¿cómo sabemos que no hemos abusado de esos índices? Porque ese es un problema que vamos a encontrar cuando, por ejemplo, estamos trabajando con una base de datos que requiere demasiadas inserciones, que se están generando demasiados insert a las bases de datos. ¿Cómo sabemos de que el rendimiento de mi base de datos no va a bajar? No va a ser mucho menos si hemos utilizado demasiado los índices. O por el contrario, ¿qué pasa si estoy haciendo una combinación de 3, 4, 5, 6, 10 tablas, 15 tablas, por ejemplo? Pero en esas combinaciones de 15 tablas, ¿cómo puedo saber si realmente los índices que se están utilizando en cada una de ellas son los correctos? Y si realmente MySQL está optimizando la consulta para que se puedan obtener resultados muchísimo más rápido. Esa es la función en ese caso de MySQL y como bien lo dice, es un comando que viene incluido dentro nada más de este gestor de bases de datos. Es uno de los secretos mejores guardados de MySQL porque de hecho tiene años de estar incluido, pero principalmente es una de las herramientas más poderosas porque nos permite optimizar o medir el rendimiento que van a tener las consultas cuando nosotros hacemos una combinaciones muy complejas. Nosotros nada más hemos hecho por el momento combinaciones de 4 o 5 tablas, creo yo, pero no hemos pasado de ahí. Pero hay ocasiones en que cuando ya ustedes están trabajando en el mundo real, en donde hay una gran cantidad de información, probablemente las combinaciones no sean 2, 3, 4 tablas, sino que sean 10, 15, 20 tablas las que tengamos que combinar para poder obtener los resultados que necesitamos. Entonces, cuando hacemos ese proceso de obtener muchísimas tablas o combinaciones muy complejas, es que se hace necesario hacer uso de este comando que se llama explain, que es el que vamos a tratar o el que vamos a trabajar en ese momento. ¿Qué es lo que hace explain o qué es lo que nos muestra? La instrucción explain, como su nombre lo dice, explica la forma en que MySQL procesa las instrucciones select. Es exclusivamente utilizada para las instrucciones select. En ese caso, nos indica la manera en cómo son utilizados los índices al momento de realizar las combinaciones de las tablas. Tanto el inner join, el left join, el right join, el natural join. Con todas esas, nosotros podemos utilizar un explain para que nos diga cómo el algoritmo está haciendo uso de todas esas instrucciones. Esto nos puede ayudar a seleccionar de mejor manera los índices que vayamos a colocar en cada una de las consultas. Por eso es importante poderlo utilizar. ¿Cómo se usa el comando explain? Pues le colocamos la palabra explain y luego seguido de eso colocamos la consulta que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, yo puedo colocar select código-clear, non-clear from clientes y luego le pongo punto y coma. Aquí le puedo poner incluso un where code-clear es igual a, digamos, al 10, al 100. Y si le doy enter, no hemos seleccionado la base de datos, use almacén.
Si le doy Enter, van a notar que aquí me aparecen una serie de columnas que nosotros podemos empezar a interpretar, empezar a ver qué es lo que significa. Así, a veces, a grosso modo, si verlo de esta manera, es bien difícil interpretarlas. La mejor manera de hacerlo es utilizar al final, en lugar del punto y coma, colocamos la diagonal G, como hicimos en las clases anteriores, ya nos va a mostrar los formatos en forma de filas. Y nos dice, por ejemplo, que en este caso la combinación que estamos utilizando es una combinación simple, porque nada más estamos haciendo uso de una sola tabla. En esa combinación simple estamos utilizando un tipo de índice. Ese tipo es el elemento importante, eh, que es el que nosotros nos interesa conocer, porque ese es el que nos va a indicar qué tipo de combinación nosotros estamos generando. Por ejemplo, en este caso, la combinación que aparece es cons. En esa, lo que significa que el número máximo de coincidencias que puede extraer en esta consulta de la tabla es de un registro, que es justamente por el código del cliente, por el filtro que hemos colocado en la parte superior. Utiliza en ese caso la llave primaria para poder obtener el valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar del código del cliente utilizamos el nombre del cliente y le hacemos un like? Le vamos a decir que nos muestre todos los que se llamen Juan, por ejemplo. Entonces vean que aquí ya cambia un poquito la parte de la diferencia. De hecho, en el tipo aparece all. Ya no aparece como lo teníamos anteriormente como coms, sino que ahora aparece como all, porque en este caso, para obtener estos resultados, tuvo que recorrer los 835 registros. En la parte superior, si se dan cuenta, solo recorrió uno, pero aquí recorrió los 835 registros. Entonces, aquí dice de que está utilizando un tipo de combinación COMS que es buena. El primary dice que está utilizando la llave primaria para poder obtener ese resultado, que también en este caso eso es bueno. Esta es la longitud de la llave, este es el tipo de referencia, la cantidad de filas y el filtro que realizó para obtener esos valores. Pero en esta otra que tenemos acá, donde le estamos diciendo que encuentre todos los que empiezan con Juan, podríamos cambiar el like y ponerle igual y vamos a ver cuál es la diferencia. Van a notar que aquí en ese caso ya cambió porque estoy utilizando un signo igual y le estoy diciendo de que me busque todos los que se llaman Juan. Y aquí hace referencia que está utilizando un índice 4, un índice 2 y un índice 3, que son las posibles llaves que puede utilizar. En este caso utilizó un índice 4 y el tipo de combinación que nos devolvió es un tipo de combinación ref. Este tipo de combinación ocurre nada más si la consulta utiliza una clave que no sea única o primaria. Si se recuerdan, el índice 4 era un índice de llave común donde habíamos indexado el campo nombre del cliente. Entonces, como no lo está utilizando, entonces pues, pone ese tipo de combinación que es de tipo ref. El problema es cuando aquí encontramos la palabra all. Cuando encontramos la palabra all, significa de que ahí nos vamos a ver en serios problemas porque va a estar buscando sobre toda la base de datos. De hecho, esta búsqueda que tenemos acá, que hemos utilizado un like, la podríamos minimizar si en lugar de utilizar un índice, de utilizar, perdón, un like, utilizáramos un índice full text. ¿Se acuerdan que fue el último que estuvimos trabajando en la clase anterior? Que podríamos obtener los mismos resultados, pero serían mucho más rápidos porque son utilizados a través de un índice. ¿Ok? Pero en este caso, pues lo que nos interesa es tratar de entender cómo funciona esta parte de la aplicación. Ahorita, por el momento, solo lo hemos hecho con lo hemos hecho nada más con una tabla, pero ¿qué pasa si utilizamos el explain? Vamos a quitar ahora el nombre, el where, y le vamos a poner a este un alias. Vamos a poner el c.código del cliente, c.nombre del cliente, y vamos a poner un alias c inner join facturas, y aquí le vamos a poner a este, le vamos a poner f, por ejemplo, y ya, que se recuerdan que ya podemos usar el using.
que es el campo común entre ambas tablas, le ponemos using código del cliente. ¿Qué resultado vamos a obtener ahora? Aquí voy a poner el nombre del cliente y necesito obtener el número de factura. Entonces, le voy a poner f.número de factura. Creo que así lo tenemos. La de factura lleva guión bajo. Y acá ya tenemos una combinación diferente. Voy a limpiar todo para que lo tengamos limpio. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos filas. Significa de que en este caso estamos utilizando dos tablas. Pero, por ejemplo, en la combinación F, en la tabla F, que para nosotros corresponde a la tabla facturas, aparece un índice que es all. Significa de que para obtener los resultados que actualmente hemos colocado acá, él tuvo que recorrer todos los registros de la tabla facturas. Probablemente ahí haya un índice que todavía no ha sido, no sé si creamos un índice para facturas sobre el código del cliente, pero probablemente ahí no existe. En el caso de la primera tabla, ahí sí utilizó la llave primaria, que en este caso sería el código del cliente. Dice que hay una combinación entre el código, hay una referencia, perdón, con el campo código del cliente que tenemos en la tabla F. Pero sin embargo, aquí básicamente ha utilizado la llave primaria. Nuestro problema básicamente se encuentra en esta parte de acá, que examinó 26.127 registros para obtener esos resultados. Realmente lo hizo porque no le pusimos por acá una sentencia where, digamos, no le pusimos un filtro que me permitiera, por ejemplo, obtener, digamos, de f.código el cliente igual 100. Y ahora la diferencia es que aquí ya cambió a coms, en este caso en la parte de C, porque está obteniendo siempre la llave primaria, y en F está obteniendo el código del cliente para poder referenciar cada uno de los registros. Entonces, aquí en este caso ya disminuimos el tipo de all, ya lo reducimos a un tipo ref para que pueda utilizar en ese caso un índice secundario que ha sido creado en esa tabla. ¿Qué más podríamos hacer o qué podríamos hacer con una tabla que no tenga índices? Por ejemplo, en el caso, vamos a ver por acá. Maestro, la tabla, por aquí teníamos el comando para mostrar show index. Quiero ver la tabla empleados. Creo que a la tabla empleados no le creamos ningún índice. De hecho, la tabla empleados solamente tiene un índice 1 para el campo nombre, pero la llave primaria no la tiene. De hecho, si le ponemos describe empleados, van a notar que no hay una llave primaria para el campo ID empleado. Entonces, hagamos ahora una consulta entre empleados y facturas. Entonces, de hecho, la puedo hacer así. Puedo decirle que necesito obtener, digamos, de A, necesito obtener el nombre. De A, necesito obtener la dirección. Y de B, necesito obtener el número de factura de la tabla, perdón, empleados. A, inner join, en la tabla facturas. B, podemos usar un using, ID empleado, y ponerle punto y coma. Si le damos enter ahorita, dirección está mal escrito. Y sería dirección. Si le damos enter ahorita, de hecho no tenemos ninguno en la tabla facturas que está asociado con empleados. Veamos qué tenemos en empleados, select empleados. Tenemos el código 02, 04, 06, 05, que es de tipo
empleados. Es de tipo bar chart y vamos a ver cómo lo tenemos en la tabla factura. La tabla facturas tiene el código de empleado también de tipo bar chart de tipo 3, pero al parecer no hay ningún registro asociado a la tabla facturas. Así que eh, lo vamos a generar, lo vamos a colocar así por año para tener algunos registros. Le voy a poner un update facturas, set ID, perdón, ID empleado. Los empleados eran 02, 04. Vamos a partir del 02 igual 02 where gr fecha factura igual 2010. Ahí se cambiaron 5.307 facturas. Voy a poner el 04 para las del 2011. Y ya tenemos otras más. Entonces ahora sí podemos ejecutar la consulta y vean que ya obtenemos un montón de registros. Pero esta consulta, lógicamente por esta cantidad de registros me lo devuelve en menos de un segundo. Pero podría ser que con el tiempo podría empezar a crecer, podría empezar a tener problemas. Entonces vamos a ocupar el comando explain para que nos diga qué es lo que sucede o cómo se ejecuta esta consulta. Le vamos a agregar aquí al final G. Y van a notar que aquí me dice que, por ejemplo, el alias A, que corresponde a empleados, está usando el parámetro all para poder obtener todos los registros. Y por ende también en la parte de facturas, que es el B, está usando el all. Esta es una pésima combinación porque estamos usando all en el tipo en la parte de arriba y all en el tipo en la parte de abajo. Por lo tanto, la obtención de los datos recorre toda la tabla empleados y recorre toda la tabla facturas. Pues lo devuelve rápido porque básicamente son 5 registros que tenemos en empleado contra 25.000 y algo o 26.000 y algo que tenemos en facturas. Por eso logramos ver que el resultado es sumamente rápido. Pero como les menciono, si esto empieza a crecer, si la cantidad de información empieza a aumentar, pues lógicamente también van a aumentar, va a aumentar el tiempo o la cantidad de procesamiento que necesita la máquina para poder obtener esa información. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Cuando yo encuentro este análisis, voy a revisar empleados y yo sé que en empleados es el alias A y para poderlo comparar según mi consulta, yo veo que estoy usando el campo ID empleado. Entonces, lo que puedo hacer es modificar esa consulta o esa tabla, perdón, alter table, empleados, add primary key y le decimos que el campo, que sería en ese caso la llave, sería el código de empleado. Y le damos enter. Y ahí ya tenemos agregada esa llave primaria. Veamos ahora con el explain qué nos puede decir. Si lo cambiamos ahora con el explain, van a notar que el alias A, que es el que teníamos aquí, ahora ya tiene agregado un tipo diferente, que es el IQref. Está utilizando en este caso la llave primaria para poder obtener los valores que tenemos en la otra tabla. Por otro lado, en la tabla facturas siempre recorre los 26.000 registros porque básicamente tiene que mostrar toda la información. Veamos, teníamos el show index más arriba. Veamos qué campos tiene facturas para ver si hemos agregado, de hecho, la parte de empleados. En facturas tenemos como llave primaria el ID facturas y como llave secundaria tenemos, como una llave foránea, tenemos en este caso el código del cliente. ¿Ok? Así que no tenemos uno para el código del empleado o el ID empleado. Entonces igual podemos colocarle un alter table facturas, add index, y a este le vamos a poner como nombre ID empleado. Este es el nombre del índice. Y el campo que vamos a utilizar, de hecho, es ID empleado. Veamos qué podemos obtener ahora con el explain. Básicamente, ahora con el comando explain, cambió un poco la lógica en la parte de arriba.
siempre dice que está recorriendo todos los registros porque básicamente tenemos 6 registros, son pocos los que tenemos en la tabla empleados, pero de la tabla facturas, que es la otra que tenemos acá, recorre menos registros. Vean que solamente recorre 2.375. Entonces, esto mejoró en alguna medida la cantidad de o la cantidad de ciclos que tiene que utilizar, en este caso MySQL, para poder estos resultados. Si cambiamos y ejecutamos la consulta, ahora la consulta ya nos la devuelve en 0.04 segundos. Que esto significativamente cuando ya estemos trabajando con mucha información, pues debería de cambiar y debería de ser menos tiempo. Pero ese es básicamente el uso del comando explain. El comando explain es, como les digo, un secreto muy, digamos, escondido que tiene en ese caso MySQL. Es uno de los secretos que utiliza porque casi que no se encuentra en muchos de los gestores de bases de datos y que me permitan analizar este tipo de consultas. Nada más utilizando el comando explain, yo puedo, en este caso, analizar la parte de los resultados. Bien, consultas, dudas con el comando explain. Bien, con eso básicamente terminamos la parte de los índices. Yo esperaría que a estas alturas pues hayamos comprendido mucho mejor cómo funciona esta parte, cómo funciona los dos índices, cómo es que hacen un poquito más fácil el manejo de esa información. Vamos a pasar ahora a ver otro tema. Este tema es muy importante. Quizás a veces no lo tomamos muy en serio, pero realmente es muy interesante conocer acerca de cómo funciona la parte de la seguridad en las bases de datos. Entonces vamos a empezar a discutir el tema que tiene que ver con la parte de la seguridad y después de eso vamos a pasar a la otra parte que sería la de trabajar con respaldos, que es otro tema muy interesante. La parte del uso de respaldos en MySQL o en cualquier gestor de bases de datos debe de ser una prioridad para cualquiera que tenga a cargo toda una cantidad de información. Yo les decía en su inicio, cuando estábamos empezando a trabajar, que la información para las diferentes empresas representa en ese caso dinero y en alguna medida el dinero que se pierde porque, digamos, alguien altera la información o no hay una manera de recuperar esos datos ante un una posible pérdida de datos es enorme. Y la responsabilidad, pues, es directamente del que está a cargo de ese proceso. Cuando nosotros entramos a MySQL, quiero recordarles un poco de los inicios. Nosotros utilizamos específicamente un puerto. Si se recuerdan, eso se los voy a preguntar ya cuando estemos en el otro ciclo. El MySQL utiliza el puerto 3306. La ventaja que tiene MySQL, una de las ventajas es que usa un protocolo de comunicación diferente, que en este caso es el puerto 3306. A través de él permite realizar las comunicaciones. Si alguien se recuerda, cuando discutimos acerca de los puertos son como diferentes entradas. Una computadora, por ejemplo, tiene asignada una IP. En mi caso, la máquina que yo estoy usando, la máquina virtual, tiene asignada esta IP privada, que es la 192.168.0.9. A través de esa IP, yo puedo identificar mi computadora dentro de una red local. Ese valor que tiene asignado es un valor único. Y cada computadora dentro de mi red local, porque esta es una red local, dentro de mi red local tiene asignado un valor único. Y a nivel de Internet, cuando hablamos de IP públicas, cada servidor o dispositivo pegado a Internet tiene también asignado una sola IP pública. Esa IP pública es única en todo el mundo. Nadie más puede tener esa IP pública porque de esa manera es como nosotros podemos llegar hacia esos datos. Si, por ejemplo, ustedes hacen un ping a católica.edu.
.sb, ahí se van a dar cuenta que esta apunta hacia ese IP, que es la 138.94.246.67. Esa es la IP pública que tiene asignada la universidad. Y ahí están alojados todos los servicios con los cuales nosotros trabajamos. Ahora, cada IP pública, para identificar qué aplicaciones yo puedo utilizar o qué aplicaciones tengo acceso a ellas, utiliza lo que se le conocen como puertos. Y en este caso, por ejemplo, si se recuerdan y vieron un poco de SQL Server, cuando estuvieron trabajando con SQL Server utiliza el puerto 1433. PostScript también utiliza un puerto diferente, ese sí no me recuerdo, pero utiliza un puerto diferente. En el caso de MySQL utiliza el puerto 3306. Significa que, por ejemplo, si en mi máquina yo logro encontrar ese puerto disponible, digamos el 3306, yo podría deducir que ese puerto corresponde a un MySQL. O si encuentro disponible el puerto 1433, podría deducir que ese puerto también es de un SQL Server. Y así, por ejemplo, Oracle tiene otro puerto. Hay un comando que se llama nmap, que me permite verificar cuáles son los puertos que tengo disponibles. Yo le puedo poner nmap localhost. Por ejemplo, acá tengo abierto el puerto 80, el 3306, que si se dan cuenta es de MySQL. Tengo abierto el puerto 80, que es el HTTP. Tengo abierto el puerto 53, que es para un servidor de dominio. Y tengo abierto el puerto 22, que es el SSH para que me pueda comunicar. Cada computadora tiene 65.535 puertos disponibles. Entonces, cada vez que yo intento accesar a una aplicación en una computadora, necesito conocer su número de IP y necesito conocer el puerto en el cual se encuentra abierto o se encuentra disponible esa aplicación. Así yo podría, por ejemplo, crear mi propio programa, por darles un ejemplo, un programa de chats que me permite comunicarme entre diferentes computadoras y estas van a utilizar un puerto de los 65.535 puertos que tenemos disponibles. Entonces, esa es la manera en cómo funciona. Lo que quiero que sepan es que en ese caso MySQL utiliza el puerto 3306. Toda la información que viaja hacia él, dependiendo de las configuraciones que nosotros le hagamos, viaja de manera cifrada. Y en alguna medida, si alguien intercepta el tráfico, pues no podría descifrarlo o no podría encontrar la información que nosotros estamos enviando. Por ese puerto, cada vez que nosotros hacemos un insert o un delete, o cada vez que yo pongo el comando mysql -root -p, cada vez que yo hago esta conexión, entonces él busca ese puerto y a través de ahí se empiezan a enviar todas las peticiones, todos los insert, los select, etc. Ese es el primer punto de seguridad que utiliza el protocolo TCP/IP y utiliza un puerto 3306. Ese puerto, alguien podría decir, pero mire, si 3306 yo ya sé que equivale a MySQL y logro identificar que ese puerto está disponible en mi servidor, pues desde ahí ya puedo empezar a hacer ataques a MariaDB o a MySQL porque yo sé que se encuentra un servicio como ese disponible. Ese puerto se puede cambiar en los archivos de configuración. Ustedes pueden poner cualquier otro puerto que deseen y en alguna medida al momento que hagan la conexión, lo que van a hacer es que tienen que especificar el parámetro "-p" mayúscula y decirle que, por ejemplo, ya no es el 3306, sino que el 3307. Esa es la diferencia. Pero lo podemos cambiar. Esa es una de las partes, las primeras partes de seguridad. La otra parte es que cuando nosotros nos conectamos, siempre MySQL requiere que coloquemos primero el parámetro "-h", ¿se acuerdan? Que era el host o la IP, que en este caso, para mi caso es la 192.168.0.9. Y requiero un user, que en este caso es el usuario. Yo aquí he creado o tenemos solamente el usuario root, ya vamos a crear los demás. Y requiero un "-p" para indicarle que debo de especificar el password. Si le doy enter, aquí me pide el password. Bueno, como IP no podemos entrar, debería de ser aquí localhost para ponerlo que entre a la misma computadora. Entonces ahí entramos a mi máquina, a la máquina local, y ya tenemos abierto y disponible MySQL. Ahora bien, el password yo puedo colocarlo justamente a la par. Yo puedo ponerle "-p" y aquí me lo pide.
o puedo colocarle el password unido, así, y entro de manera automática. Con la diferencia es que si lo hago de esa forma, van a notar que queda guardado en el historial. ¿Vean? Aquí queda guardado en el historial de comandos que se ejecutan en MySQL. Así que si alguien llega a mi terminal y sube y logra ver esto, pues va a decir, ah, la clave para MySQL es católica. Entonces, lo vamos a utilizar más adelante, pero no para entrar desde la consola, sino que lo vamos a usar de otra manera. Bien, ¿cómo hacemos entonces para poder trabajar con la parte de la gestión de usuarios? MySQL es bien restrictivo o es le podríamos decir restrictivo en el sentido de cómo podemos administrar los permisos y también tiene la capacidad de que puedan ustedes personalizar como mejor les parezca el acceso a los usuarios que van a tener disponibles los datos que se encuentran almacenados. Así, por ejemplo, podríamos crear usuarios que solamente puedan hacer un select o solamente puedan hacer un insert, por ejemplo, y podríamos tener otros usuarios que pueden hacer solo un date o solo un delete. Sucede eso porque, por ejemplo, la mayoría de ocasiones cuando trabajamos con bases de datos, estas son publicadas en la nube. Y cuando son publicadas en la nube, cuando referimos a la nube, nos referimos a Internet. Cuando son publicadas en Internet, significa de que están expuestas a que cualquier persona que sea buenísimo en el proceso de hackeo pueda empezar a intentar entrar no a nuestra aplicación, sino a nuestra base de datos. Existe un método para las aplicaciones web que se le conoce como inyección SQL, donde ustedes a través de las URLs, a través de la URL, por ejemplo, de Católica, ustedes pueden intentar accesar a las bases de datos e incluso crear información o borrar información. Pero esos agujeros de seguridad dependen mucho de los permisos que nosotros hayamos otorgado. Por ejemplo, si mi sitio web es solamente de consulta, o sea, voy a crear un sitio donde solamente voy a poder seleccionar datos y mostrarlos en pantalla y es lo único que va a realizar, entonces mejor creo un usuario para ese caso específico. Por ejemplo, también podría ser que ese usuario solo necesite tener acceso a 2 o 3 tablas de la base de datos que yo tengo almacenada. Entonces también puedo darle permisos para que específicamente pueda tener acceso a esas 2 o 3 tablas. O sea, así puedo ir restringiendo la información dependiendo de cómo nosotros lo vayamos realizando, cómo nosotros vayamos ejecutando ese proceso. ¿Cómo se administran los permisos dentro de MySQL? Eh, ¿Cómo podemos visualizar los permisos en MySQL? Existe, si se recuerdan, varias bases de datos. Esto lógicamente solamente lo vamos a poder ver con el usuario root o con usuarios con privilegios de root. Existen varias bases de datos, entre ellas la que nosotros hemos creado, que es la de almacén. Sin embargo, se encuentra Information Exchange, Performance Exchange, esta recto académico la creamos nosotros, esta sí es del sistema, y esta que es importante, que es la base de datos MySQL. En la base de datos de MySQL se encuentran alojados todos los permisos y todas las restricciones que tenemos en base a los usuarios. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo poner acá use MySQL y ahí ya cambiamos a la base de datos de MySQL y aquí ya le puedo poner Show Tables y vean que aquí están una serie de tablas que corresponden a la que tiene almacenados los registros de permisos a las bases de datos. Entre ellas, por ejemplo, está User, que si deducimos, pues ahí se encuentran alojados todos los usuarios, o sea, yo le puedo poner select asterisco from user. Van a notar que de hecho me aparecen 5 filas difíciles de entender. Las voy a hacer más manejables. Están ya las filas, por ejemplo, vámonos al primer registro. Aquí está el primer registro. Dice que el primer registro tiene el host que dice localhost. El user dice Debian sysmain, que es un usuario que nosotros no utilizamos. Y aquí están todos los permisos que tiene ese usuario. Aquí está almacenado el password. Normalmente este es el método de autenticación y acá se encuentra almacenado la contraseña o el password, ese string que ustedes ven ahí, corresponde en este caso a la contraseña. Aquí está el otro que es un MySQL Information Exchange, que es otro tipo de usuario.
Y el que nosotros, en MySQL Session, el que a nosotros nos interesa es este, el usuario root. Este usuario root, si se dan cuenta, tiene todos los permisos, ahí todo está en yes. Además de eso, este es el método de autenticación y esta es la contraseña para ese usuario. La contraseña es católica, pero aquí, si ustedes ven, pues no se lee o no se puede deducir que es católica porque se encuentra encriptado. Hay un método de encriptación que es este que está acá, que es el Caching Shadows Password, que es un algoritmo que en teoría permite encriptar una palabra, pero no es posible desencriptarla. Al menos en una computadora normal tardaría muchísimo tiempo en tratar de encontrar la contraseña. Existen otros métodos a través de los cuales se pueden adivinar, por ejemplo, para contraseñas bien simples como hola, 123, se pueden encontrar lo que se le conoce como diccionarios de password y lo que hacen ahí es almacenar cadenas de caracteres como estas con palabras encriptadas y ahí las compara. Pero digamos, esa es otra manera de poder hacer procesos de ingeniería de software, de hackeo de software. Pero lo que me interesa que vean es que esta tabla justamente tiene todos todos esos registros. Pero sigamos viendo qué otras tablas podemos encontrar acá. Además de user, podemos encontrar por acá otra tabla que nos va a interesar, que es la tabla DB. La tabla DB lo que va a contener es el acceso de ciertos usuarios a ciertas bases de datos específicas. En ese sentido, hay como un orden, digámoslo así, como un orden jerárquico. El primer orden jerárquico que vamos a encontrar, el primer elemento de búsqueda que vamos a encontrar normalmente va a ser user, que es donde se encuentra almacenado, en este caso, en los usuarios con los cuales vamos a trabajar. A partir de user, se verifica, por ejemplo, DB para saber a qué bases de datos tiene acceso el usuario. Y también se verifica, déjenme ver, aquí ya no lo tenemos. Se verifica en ese caso, perdón, sí, se verifica en ese caso DB para saber a qué bases de datos tiene acceso y luego después de eso se verifica la otra que sería Table Privates. O sea que además de crear un usuario, a ese usuario yo lo puedo restringir en qué bases de datos. Yo puedo tener 15 bases de datos creadas en mi aplicación, pero después de las 15 bases de datos yo le puedo decir a un usuario, usted solamente tiene acceso a dos o a una o a 4, etcétera. Entonces, así se van restringiendo en este caso los usuarios. Y además de eso, tiene otra tabla que se llama Column Privates, porque además de restringirle al usuario la tabla, le podemos restringir los campos. Entonces, todo ese proceso, todo ese orden jerárquico es el que lleva MySQL en el proceso de restricción de usuarios, de restricción de datos a los que se pueden conectar directamente en nuestras aplicaciones. Entonces, nosotros podemos personalizarlos, o sea, a partir de ahí podemos empezar a hacer todo lo que nosotros se nos ocurra. En este caso, por ejemplo, DB, voy a poner un select asterisco from DB. Quiero que veamos el contenido de esta tabla. Vean que esta tabla tiene varios registros. No tiene de hecho dos, que nada más es para MySQL Session. Y esta tiene acceso a la base de datos Performance James. Y esta que se encuentra acá tiene acceso a la base de datos MySQL Sys. Entonces tiene acceso, esta tiene acceso a esta base de datos en específico, o ese usuario. Vamos a revisar ahora qué es lo que tiene la otra, que sería tables bajo privates. Table-privates también tiene dos. Y aquí, por ejemplo, se le puede decir qué usuario tiene acceso a qué base de datos, a qué tabla. O sea, desde el nombre de la base de datos, bueno, empezamos desde el host, que este es importante. Le podemos decir desde qué computadora se va a conectar a cuál base de datos, cuál va a ser el usuario y cuál va a ser el nombre de la tabla a la cual va a tener acceso. Y aquí abajo vamos a poner, en este caso, los privilegios. Si va a tener acceso a un select, a un insert, a un delete o a un update, a un alter, o sea, todos los privilegios que normalmente podemos encontrar. Eso es en el caso del table private.
Si revisamos ahora la otra tabla, que era la de columns privates, vean que columns privates también tiene primero el host, o sea, desde dónde me puedo conectar, después la base de datos, después el usuario, después tengo en este caso el nombre de la tabla y abajo el tipo de privilegios y la columna específica a la que voy a tener acceso. Si una tabla puede tener 15 campos, pero de esos 15 campos yo le puedo restringir nada más que tenga acceso a 3 o 4. Entonces, en esa forma es como se van creando, en este caso, los accesos a cada uno de ellos. Vamos a empezar a ver cómo podemos hacer para empezar a crear usuarios. Anteriormente en versiones, antes de la versión 8 de MySQL, era más sencillo, no era más sencillo, sino que se utilizaba un comando que se llamaba gram all, perdón, y ese es el que permitía en este caso hacer el proceso de permitir y asignar permisos. Sin embargo, ese ha cambiado un poco. Ahora en MySQL 8, el proceso de creación de usuarios es más, no más simple, sino que necesita, digamos, dos comandos esenciales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a crear uno de ejemplo para que veamos cómo funciona y déjenme ver si en mi máquina voy a crear una nueva pestaña. Vean que aquí estoy como localhost. Esta es mi máquina local. No sé si aquí tengo MySQL, -b, con MySQL. Bueno, ya vamos a hacer un ejercicio con otra máquina local para que puedan ver cómo funciona. Pero en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer a nivel local para que vean cómo vamos a poder entrar, en este caso, en el proceso de creación de los usuarios. ¿Cómo hacemos para crear un usuario simple con el cual vamos a empezar a trabajar? Por ejemplo, voy a ponerle acá, bueno, veamos las tablas que tenemos. Show, database. Tenemos almacén y registro académico. Vamos a trabajar con almacén. Entonces yo puedo crear un usuario, le puedo poner create user y luego le voy a colocar el nombre del usuario. Por ejemplo, se me ocurre ponerle ahorita un user 1. Puedo colocarle el nombre que se me ocurra, seguido del arroba y luego puedo colocar desde dónde se va a conectar. O sea, aquí no es la IP, no es la IP o el dominio del servidor de MySQL, sino debo de especificar desde dónde, desde cuál IP este usuario se va a conectar a mi computadora. Si nada más lo va a poder hacer a nivel local, entonces debo de colocarle localhost. Pero si, por ejemplo, se va a conectar desde una IP específica, entonces le voy a poner 192.168.0.10, por ejemplo. Entonces, se va a conectar directamente desde esa IP. Tengo que especificar cuál es la ruta que va a usar. En nuestro caso, voy a hacer el ejemplo inicial con localhost, nada más para que lo tengamos como referencia. Le pongo localhost y después de eso, debo de utilizar el comando identified by para definir cuál va a ser, en este caso, la contraseña que vamos a agregarle a este usuario. Ahorita yo le voy a poner católica, solamente pongámosle católica 10. Le voy a poner católica 10, que ese sería en ese caso la contraseña. Si yo le doy enter, creo que le pusimos políticas de seguridad muy altas. Dice que su password no satisface las políticas que se requieren. Entonces debemos de colocar un password un poco más difícil. Vamos a ponerle un create user. Vamos a hacer combinaciones de números y letras. User 1 arroba localhost identified by. Le voy a poner católica con C mayúscula. Vamos a ver si así nos los logra aceptar. Todavía no. Ese nivel de seguridad, de hecho, se lo podemos bajar, o sea, hacerlo más simple.
Aquí le voy a poner un signo de admiración para ver si así me lo acepta. Y ahí sí ya lo aceptó. Entonces sería católica, ni le puse católica, le puse catolia. Catolia 10 y el signo de pregunta. Lo que quiero que vean que ahora si yo le pongo select, asterisco, from y la tabla users, tabla user nada más, aquí ya debería de existir ese usuario que acabamos de crear, que es justamente este user1. Y si se dan cuenta, este usuario dice que puede tener acceso a nivel local, o sea, del host desde donde se puede conectar originalmente es desde la parte local. El usuario va a ser, en ese caso, user1 y por el momento no tiene absolutamente ningún privilegio, no tiene absolutamente nada. Vamos a comprobar a ver si realmente funciona. Solamente lo he creado, fíjense bien que no he hecho nada más. Le voy a poner flush privilege y eso sí es importante hacerlo después de que yo creo un usuario, después de que yo haga un cambio de seguridad, como cambio de contraseña, como asignar nuevos permisos o quitar permisos, debo de ejecutar el comando flush privilege para que esos permisos automáticamente sean activados. Si no lo hago y la única manera de que esos permisos empiecen a funcionar es que reiniciemos nuestro servidor, o sea, que apaguemos la máquina y la volvemos a encender. En ese momento sí puede funcionar, pero si no, pues debo de poner flush privilege. Le ponemos un exit y ahora le vamos a poner MySQL menos U sería user1 y menos P y quiero ver la contraseña le pusimos. Vean que si después de haberlo creado se nos olvida la contraseña, pues ya es más difícil podérsela, bueno, se la podemos cambiar, pero no la podemos encontrar. Se llama Catolia 10. Catolia 10 y el signo de pregunta. Vean que ya pude entrar, ¿ok? Pero si yo le pongo Show Database, nada más tengo acceso a Information Exchange. No tengo acceso a ninguna otra base de datos. O sea, es un usuario que todavía no tiene asignado, permisos, no tiene asignados los valores o los permisos para los cuales podemos empezar a trabajar. O sea, básicamente lo que hicimos nada más es crear el usuario, crear, digamos, eh, el identificador y desde dónde se va a conectar con un password, pero no le hemos puesto las maneras en cómo este se va a poder trabajar. Entonces vamos a ver acá cómo hacemos para otorgarle los permisos. Para otorgarle los permisos, utilizamos en este caso el comando, creo que ya lo vimos en clases anteriores, el comando se llama grant all y con ese comando es que vamos a empezar a otorgarle los tipos de permisos. De hecho, el programa se llama Gram, no se llama Gram All. Gram indica el tipo de permisos que nosotros, bueno, es el comando que le indica los permisos que nosotros le vamos a aplicar al usuario. Y esos permisos que nosotros le vamos a colocar pueden ser especificados de esta manera. Puedo ponerle, por ejemplo, Gram All, y eso significa de que va a tener permisos de seleccionar, de insertar, de actualizar, de eliminar, de borrar y de crear registros, incluso de alterar la estructura de una base de datos. Si yo le pongo All Privilege, estoy otorgando todos los privilegios disponibles, ¿okay? Menos los de superusuario, que los de superusuario son los de root. Para crear un superusuario debe ser diferente. Pero en este caso, yo le puedo poner all. O le puedo poner permisos específicos. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner select. Gram select. Con eso le estoy diciendo que le estoy otorgando el permiso de seleccionar sobre cuál base de datos. Voy a trabajar con la base de datos almacén. Perdón, pero aquí tenemos que salirnos. Aquí no me funciona. Tenemos que salirnos y entrar con root. Si no, no funciona. Entonces entramos con root. Y ahora sí, le ponemos gram all. Cuando usemos el comando gram
o usemos el comando create user, no es necesario que seleccionemos, usemos el comando use para seleccionar una tabla. Solamente le vamos a colocar, en este caso, el gram o el create. Le ponemos gram select y le decimos que va a ser sobre la base de datos almacén. Si yo quiero hacerlo sobre todas las bases de datos, puedo ponerle asterisco punto asterisco. Entonces le estoy diciendo que ese usuario al cual yo le voy a otorgar permisos va a tener acceso de seleccionar sobre todas las bases de datos. Pero si yo quiero hacerlo sobre una base de datos específica, entonces puedo ponerle almacén punto asterisco. Y ahí le digo sobre la base de datos almacén todas las tablas. Si quiero una tabla específica, le puedo poner clientes. Entonces ya le digo sobre una base de datos, sobre una tabla específica. En este caso, le voy a poner sobre todos. Y luego le pongo sobre el usuario al que nosotros le vamos a otorgar ese tipo de permisos, que este usuario previamente tuvo que haber sido creado. El usuario se llama, pues, lógicamente se llama user1 y el acceso que va a tener, aquí le otorgamos el acceso, va a ser de tipo localhost. Aquí lo podemos personalizar incluso, porque yo le puedo decir que el acceso para él de select va a ser desde localhost, pero es muy probable que este user 1 yo lo utilice también desde otra IP y esa IP o esa otra computadora, yo le voy a asignar permisos de escritura. Entonces podría crear un gram insert on almacén punto asterisco to user 1, aquí lleva user 1, to user 1 arroba y la IP específica. Y entonces yo le estaría indicando de que desde ahí se podría hacer un insert. Veamos ahora qué es lo que generaría. Le damos enter y vean que ahora sí ya fue afectado. Veamos qué es lo que tiene en el, si vamos a ponerle use SQL para ver cómo se afectó. Le vamos a poner un select asterisco from user y vamos a usar el G. Veamos para user 1. Aquí tenemos root, aquí tenemos user 1. Vean que sigue teniendo estos n, significa de que aunque le hemos puesto un select, todavía ese select no se encuentra habilitado. Pero si vamos a revisar a la tabla o a la tabla DB, vamos a encontrar que en la tabla DB, vamos a ver, aquí está user 1, dice que user 1 tiene acceso local a la base de datos almacén, se llama user 1 y vean que el select private ya está en yes. Ok, si ya está en yes, significa de que ahora yo le puedo poner flush privilege. Le doy enter y esto automáticamente debería deliberar los permisos. Si me salgo y ahora intento entrar con, era Catolia, yes, olvidó, Catolia, yes. Como le puse. Catolia. Así que está Catolia. Yes. Y ahora sí le ponemos Show Database y van a notar que pues sí tengo acceso a almacén. Ya le otorgué el permiso. Si yo le pongo Use Almacén, van a notar que ya hice el cambio justamente a esa base de datos. Y si yo le pongo Show Tables, pues tengo todas las tablas que teníamos en la base de datos. Y si yo le pongo un Select asterisco from alumnos, por ejemplo, clientes, digamos. Ahí puedo ver todos los clientes sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, digamos, un update, clientes, set, código del cliente igual, digamos, este que tenemos como 1001, le vamos a poner 1020. 1020, where código del cliente igual a 1001. Vean que ahora me dice el comando update denegado al usuario user1 a localhost por a la tabla clientes. No tenemos permisos para poder hacer ese proceso. De igual manera, si yo le pongo un insert
into clientes y digamos que solo voy a insertar el código del cliente y el nombre del cliente numérico, así que lo puedo poner como nulo y aquí le voy a poner test. Voy a insertarlo y de igual manera me deniega ese proceso. No puedo insertar, si lo quisiera hacer un delete from clientes, digamos, también tengo denegado el delete porque tampoco puedo modificar, en ese caso, la parte no puedo eliminar ningún registro de esa base, de esa tabla. Entonces ya tengo los permisos otorgados, eh, tengo permisos nada más de poder hacer un select. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo quisiera habilitar el permiso de actualizar? Vamos a salir de acá. No lo puedo hacer directamente desde el usuario, tengo que hacerlo como usuario superadministrador. Vamos a entrar a administrador y hay varias maneras de hacerlo. Use MySQL. Hay varias maneras de hacerlo. Una es volver a colocar el comando gram que hemos puesto acá, ponerle updates y esa sería la manera en cómo lo podríamos hacer. Y la otra es que como ya vimos, aquí le pusimos asterisco from bb y le agregamos. Como ya vimos acá, que este campo que se llama update previous tiene el valor de no, le podríamos cambiar el valor de yes. ¿Cómo podemos hacer ese proceso? Le podemos poner update db set, el campo se llama update previous, igual como es un campo de tipo enum, solamente le ponemos yes, no se nos tiene que olvidar el where, y ahí le ponemos where. El campo host sea igual. Tenemos que poner toda la llave para que no alteremos otro. Y el campo db sea igual a almacén y el campo user sea igual a user1. El registro que cumple con toda esa condición lo vamos a actualizar de esa manera. Y ahí está actualizado. Vamos a ver el select, cómo se ve. Vean, si revisamos acá, aquí está actualizado el update private. Lógicamente, para que esto funcione, debo de poner el full privilege. Y ya está listo. Y vamos a revisar ahora si nuestro usuario funciona. Era Cato. Ya estamos acá. Use almacén. Veamos si el update que teníamos hace rato nos funciona. El update clientes. Vamos a poner un 900, le vamos a poner. Creo que no tengo el 900. Le damos Enter. Vean que lo pudo realizar sin ningún problema. ¿Okay? El update sí funciona para este cliente porque ya le habilitamos el permiso. Pero si intentamos hacer el insert, este insert todavía no funciona. Entonces, este usuario tiene permisos para poder seleccionar registros de la base de datos almacén y tiene permisos para poder actualizar registros de la base de datos almacén. A cualquier tabla podemos hacerle un update sin ningún problema porque ya le hemos habilitado ese permiso específico. Vamos a hacer en la próxima clase toda una serie de ejercicios para que vean cómo funciona. Quiero nada más finalizar con mostrarles un comando. Una manera más fácil de poder ver los permisos que tiene otorgados un usuario es ponerle show rams, y en este caso sería user1 arroba, de igual manera sería localhost. Y ahí, por ejemplo, nos dice de que este usuario tiene permisos de seleccionar y de actualizar sobre la base de datos almacén, sobre todas las tablas. ¿Ok? Esa es la manera en están otorgados estos permisos. Si quisiera verlo, por ejemplo, para el usuario root. El usuario root tiene muchísimos más permisos. Vean que aquí están todos los permisos que se le han otorgado. Tiene permisos de seleccionar, insertar, actualizar,
borrar, crear, hacer un drop, un reload, un shutdown, un process. Son todos los permisos que puede tener un usuario superadministrador. Tiene permisos para aplicaciones de password, auditorías, backup, etcétera, etcétera. Pues el superusuario. Pero nuestro usuario, que sería user 1, tiene permisos más reducidos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vale, Ok. Esta parte de los usuarios es fundamental. Si nosotros somos los administradores de bases de datos, digamos que nuestra la empresa en la que trabajamos es muy grande y está a cargo nosotros estamos a cargo de todas las bases de datos, nosotros somos los que debemos de controlar esos accesos. Y si lógicamente los usuarios que hemos creado tienen todos los permisos o todos los privilegios y hay una pérdida de datos o alguien ajeno a la institución logra entrar, pues va a ser nuestra responsabilidad. Así que debemos de tener en consideración esta parte, debemos de tomar muy en cuenta cómo vamos a poder administrar todos nuestros servicios. Bien, si no hay preguntas, en la próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicios, pero vamos a combinar dos máquinas, porque ahorita solamente lo he hecho en mi máquina local. O sea, esta es la máquina local. Aquí estoy en Ubuntu. Vean, si se dan cuenta, aquí estamos dentro de Ubuntu, pero quiero hacerlo desde otra máquina, que yo esté en una máquina extra y de ahí nos podamos conectar. En el centro de cómputo, cuando eran las clases presenciales, hacíamos ejercicios de que un compañero lograra llegar a la computadora de otro. Ahí vamos a ver muchos aspectos, eh, como por ejemplo, déjenme ver, vamos a volver a entrar. Como por ejemplo que el firewall, que es un elemento muy importante, esté funcionando. Lo que es, no sé si este está habilitado. Como en ese momento se encuentra inactivo, pero ya vamos a ver más adelante cómo sucede o qué tenemos que hacer para que, por ejemplo, si hay un firewall, cómo puedo hacer para habilitar el puerto 3306 y que pueda recibir entradas. Muchas cosas que vamos a aprender en la parte de la seguridad para que ustedes puedan proteger por completo el acceso a sus bases de datos. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, pues nos veremos en la próxima clase. No se les olvide que el día sábado vamos a tener el laboratorio, así que eh, deben de estar pendientes. El laboratorio va a estar disponible siempre todo el día para que lo puedan desarrollar. Les voy a publicar en la plataforma cuáles son los temas que vamos a evaluar para que los tomen en consideración y estén listos para el día sábado. Básicamente es práctico. Les decía al inicio de que el examen debe de ir acompañado, dentro de la parte de la pregunta, debe de ir acompañado con una captura de pantalla donde se pueda apreciar el resultado del comando que ustedes hayan ejecutado. Si solamente me ponen el comando y no acompañan la captura de pantalla, pues el punto no es válido. Así que es importante que además del comando, pues ustedes pongan en la captura de pantalla donde ustedes puedan decirme que realmente el comando funcionó. ¿Ok? Bien, entonces nos veremos en la próxima clase. Que pasen una